A lo largo de estas semanas no he parado de ver publicaciones varias diciendo que el caso de Zodiac ha sido resuelto, pero ¿ha sido realmente resuelto? La respuesta es no. Siento ser yo la que os da la mala noticia, pero el caso no está resuelto y os voy a explicar por qué. Resulta que un equipo de investigación independiente anunció a su sospechoso en 2021 confirmando su identidad como la de Zodiac, pero aquí las cosas llegan con lag. La cuestión es que esto es el resultado de una investigación independiente no oficial y las autoridades oficiales no están de acuerdo, pero tampoco están en desacuerdo. Aquí, como con todos los sospechosos de ser Zodiac, hay bastante debate. Os voy a contar el caso sin entrar tampoco en mucho detalle porque es un caso muy famoso que la mayoría ya conoceréis. Además que la lista de posibles víctimas y sospechosos es tan larga que necesitaría 2 vidas para hablar de todos. El asesino del Zodíaco es un asesino en serie que estuvo activo en la zona de San Francisco, California, entre el año 1968 y 1969. Tiene 7 víctimas confirmadas, 5 fallecidos y 2 supervivientes, pero se sospecha que puede haber cometido entre 5 a 37 asesinatos entre 1960 y 1970. Las primeras víctimas fueron David Arthur Faraday y Betty Lou Jensen. Era su primera cita y se habían ido en coche a un descampado, nada raro para 2 adolescentes. Aparcaron el coche en un camino de grava sobre las 10:30 de la noche y sobre las 11 sus cuerpos sin vida fueron hallados por una vecina que vivía en la zona. David recibió un disparo en la cabeza y Betty recibió 5 disparos en la espalda mientras intentaba huir. No se dejó ningún tipo de prueba en esta escena del crimen y el caso se enfrió hasta 6 meses después cuando el asesino volvió a atacar. Era el 4 de julio del 69 y las siguientes víctimas fueron Darlene Ferrin y Michael Mageau, 2 amigos que fueron juntos hasta el parque de Blue Rock Springs y aparcaron el coche. Inicialmente un coche desconocido pasó a su lado pero se fue rápidamente, sin embargo volvió 10 minutos después. El conductor del segundo coche se bajó y se acercó a ellos apuntándoles con una linterna y con una pistola en mano. Este hombre abrió fuego sobre ellos acribillándoles a tiros. No fue suficiente con una ronda de tiros porque después de irse volvió y les pegó unos cuantos tiros más. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque Michael sobrevivió y pudo contar la historia. Describió a un hombre entre 26 a 30 años, de más o menos unos 70 de altura y un peso de alrededor de 90 kilos. Esa misma noche un hombre llamó a la policía sobre las 12:40 confesando a los 4 ataques. Y un mes después 3 periódicos del área de San Francisco recibieron una carta del asesino. En esa carta, una vez más, se hacía responsable de los asesinatos y revelaba información todavía desconocida para el público. La carta venía acompañada también de un criptograma y una amenaza. Los periódicos tenían que publicar el criptograma en primera página o volvería a matar gente. Obviamente, primero tuvieron sus dudas sobre la autenticidad de las cartas y si publicar el criptograma o no, pero a lo largo de la semana los 3 periódicos publicaron el criptograma tal y como el autor se lo había pedido. Sobre el 7 de agosto, el asesino volvió a mandar una carta a uno de los periódicos identificándose como Zodiac por primera vez y dijo que lo atraparían una vez se descifraran los criptogramas. Al día siguiente, una pareja, Donald y Betty Harden, descifraron el criptograma. Tenéis la traducción completa en pantalla para que la leáis, pero para resumir el mensaje decía lo siguiente: me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que cazar animales porque el animal más peligroso de todos es el hombre. Es mejor que montárselo con una chica porque cuando me muera renaceré en el paraíso y todos a los que he matado serán mis esclavos. De hecho, Zodiac se dedicó a mandar cartas a distintos periódicos entre el año 69 y el 74 y en total mandó 4 mensajes encriptados. El primero de 408 caracteres que se descifró una semana después de publicarlo, luego el de 340 caracteres que se descifró en 2020, 50 años después, y 2 más de 32 y 13 caracteres que siguen sin ser descifrados. El que se descifró hace poco la verdad es que no dice gran cosa, un poco más de lo mismo que el primero y tampoco revela su identidad, o sea que Zodiac nos ha estafado. Pero volviendo a la línea del tiempo, el 27 de septiembre 2 estudiantes universitarios, Brian Hartnell y Cecilia Shepard, estaban de picnic en el lago Berryessa. De pronto se les acercó un hombre sujetando una pistola, llevando una capucha de ejecutor con unas gafas pegadas encima que se extendía hasta el pecho y el signo del zodíaco cosido sobre la tela. El hombre se presentó como un preso fugado que necesitaba dinero y su coche para escapar a México. Ordenó a Cecilia atar a Brian y luego la ató él mismo. Después de atarlos y sin previo aviso, apuñaló a Brian y a Cecilia 6 y 10 veces respectivamente. El asesino también dejó un mensaje escrito en la puerta del coche de la pareja. Dibujó el signo de Zodiac, unas fechas y el método del crimen, con cuchillo. Unas cuantas horas después, la oficina del sheriff de Napa recibió una llamada de alguien que quería reportar un doble asesinato y luego durante la llamada se identificó
identificó como el asesino. La policía pudo rastrear la llamada a un lavadero de coches y se encontró el teléfono descolgado con una huella de palma de mano húmeda sobre el mango del teléfono. No sé, estaría sudando el manín. La cosa es que los agentes se precipitaron y no dejaron a la huella secarse antes de intentar tomarla y la arruinaron en el proceso. En cuanto a las víctimas, Brian sobrevivió al ataque y pudo dar una descripción de su agresor. Un hombre blanco de 1,80 m de altura y unos 80 kilos de peso. La última víctima oficial fue Paul Stein el 11 de octubre. Paul trabajaba de taxista y esa noche recogió a un pasajero que iba con destino a una calle en Presidio Heights. Ya cerca del destino, el pasajero le disparó a Paul en la cabeza, le robó la cartera y las llaves del coche y arrancó un trozo de la camisa de Paul que se había manchado de sangre. Unos adolescentes presenciaron el ataque y llamaron a la policía, pero también observaron algo curioso. El culpable se paró un momento a limpiar el taxi, seguramente con la intención de borrar cualquier prueba que había dejado. Después de eso, se fue tranquilamente. Lo que pasó después me da muchísima rabia porque estuvieron tan cerca de atraparlo, pero por una cagada dejaron pasar su oportunidad. Los chavales dieron la siguiente descripción del sospechoso. Un hombre blanco de 40 años, 1,70 m, corpulento, pelo rubio rojizo, lleva gafas, pantalón marrón oscuro, chaqueta azul marino o negro y zapatos oscuros. Unos policías que patrullaban la zona vieron a este hombre exactamente andando tranquilamente por la acera, pero pasaron de él. ¿Y por qué, si es la descripción del sospechoso? Pues porque el operador de la radio se levantó espléndido ese día y dijo que el sospechoso era un hombre negro. Total, que el posible Zodiac se fue andando tranquilamente a casa. La única prueba que se pudo rescatar de la escena del crimen era una huella dactilar que posiblemente pertenecía al culpable porque tenía trazas de sangre. Pero pensad que es un taxi por el que habían pasado cientos de personas, esa huella podría ser de cualquiera. Eso sí, 2 días más tarde, Zodiac envió una carta al periódico San Francisco Chronicle haciéndose responsable del ataque y como prueba adjuntando el trozo de camisa manchada de sangre que se había llevado de la escena del crimen. A partir de aquí empezó a mandar constantes cartas con amenazas que no se llegaron a materializar, en especial al periódico San Francisco Chronicle. Le encantaba escribir cartas para confirmar o desmentir su participación en los crímenes recientes. En una de las cartas decía que iba a atacar un autobús escolar, en otra mandaba la receta de cómo hacer una bomba casera, y en otra dijo que iba a poner una bomba en el Monte Diablo. Estas amenazas, entre otras, por suerte no se cumplieron. Como dije al principio, se comenta que aparte de esas 5 víctimas confirmadas, en realidad puede haber cometido hasta 37 asesinatos. Esto se piensa porque en la última carta de todas que mandó, concluye con el mensaje yo, 37, San Francisco Police Department, 0. Hay una larga lista de posibles víctimas y otra de personas que afirman haber sido atacados por Zodiac pero han salido con vida. La cuestión es, después de todos estos años, después de las pruebas que se han ido recopilando en todos los ataques y todos los posibles ataques, habiendo descifrado 2 criptogramas, ¿sabemos ya quién es con certeza? La respuesta es muy fácil, no. Por supuesto, la policía no ha estado corta de sospechosos en los que no quiero entrar, pero en los 2 últimos años se ha ido comentando por internet que por fin sabemos quién es. Ojo, por internet. Las autoridades a cargo del caso han dicho que el caso sigue oficialmente abierto y si buscáis cualquier medio oficial todos dicen lo mismo. Pero dejad que os explique qué está pasando. El hombre al que apuntan como Zodiac se llama Gary Francis Poste. Gary era exveterano de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Muy bien, pero ¿quién leches es este señor? ¿Por qué él? Una investigación independiente de Case Breakers, un equipo de agentes retirados dedicados a casos sin resolver, han desenterrado algunos aspectos curiosos de su vida. Que por cierto, este hombre murió en 2018. Pues bien, la especialidad de este hombre en el ejército era la codificación críptica. Tuvo un accidente de coche cuando tenía 21 años y sufrió fuertes daños cerebrales. Esto le afectó bastante, obviamente, pero después de su recuperación fue enviado a una base en Groenlandia que se describe como solitaria y aislada. Se dice que esto terminó de destruir su estabilidad mental y cuando volvió no era la misma persona. Gary se mudó a Groveland, California a mitad de los 70, aproximadamente cuando Zodiac cesó su actividad. En principio, Gary parecía ser una persona tranquila y amistosa que se dedicaba a pintar casas, pero tiene un lado oscuro. Reclutaba jóvenes de alrededor de 20 años y formó una pandilla que se dedicaba
dedicaba a matar animales por diversión y a intimidar a los residentes locales. Una de las cosas que les enseñó a estos chavales fue hacer bombas de tubo capaces de reventar incluso casas. Entrenaba a estos chavales como máquinas de matar, según descrito. Se mofaba viendo animales sufrir y agonizar. Según un exmiembro de la pandilla, Gary no solo disfrutaba matando animales, sino también gente, y ordenó a los miembros del grupo matar a un hombre en las montañas. Este exmiembro también cuenta la siguiente historia. Después de ver los retratos de Zodiac, se horrorizó y fue hacia Gary para preguntarle: ¿eres Zodiac? Supuestamente, Gary, que en ese momento tenía 77 años, se levantó, fue por un martillo enorme y le dio un golpe en el pecho con el martillo a este hombre, el cual pues salió corriendo y de hecho se fue directamente de la ciudad. El equipo de investigación también averiguó que en los años anteriores a su muerte, Gary empezó a regalar todas sus armas a gente de confianza, con lo cual el equipo está trabajando en un análisis forense de estas armas para vincularlas a los crímenes de Zodiac. Hasta ahí todo bien, pero también dicen unas cuantas cosas cuestionables. Una prueba que tienen a su favor son las cicatrices en su frente. El equipo afirma que el retrato robot se corresponde a la perfección con las cicatrices en la frente de Gary y por lo tanto es él de forma innegable. La cosa es que ni una víctima ha reportado que Zodiac tuviera cicatrices en la frente. Estas líneas fueron un añadido del artista para darle más realismo al dibujo. Luego afirman que la forma correcta de descifrar los criptogramas es sabiendo el nombre real de Zodiac, que según ellos es Gary Francis Poste, y los criptogramas revelan un significado nuevo una vez conoces este dato. Pero el contenido de estos supuestos nuevos mensajes no ha sido publicado. Algo que también están usando para respaldar su teoría es que el FBI tenía una muestra parcial del ADN de Gary desde 2016, pero no lo han usado para contrastarlo contra las pruebas que tienen en el caso y el equipo está intentando conseguir acceso a esta muestra. En 2021 el equipo anunció que otro asesinato, el de Cherry Jo Bates, también era obra de Zodiac y por lo tanto el culpable era Gary Francis Poste. Cherry era una estudiante de 18 años que fue apuñalada en Riverside, California. El ataque a Cherry fue brutal y ella luchó por su vida, arañando al culpable, arrancándole algo de pelo e incluso le llegó a arrancar el reloj. El pelo del agresor era de un color así rubio castaño, parecido al de Gary, y el reloj tenía salpicaduras de pintura. Como Gary era pintor, eso lo relaciona a las manchas de pintura en el reloj. Solo hay un pintor en California. Indican también que después de este crimen, Gary estuvo en tratamiento por haber recibido un disparo accidental y la base aérea donde se alojaba estaba a 15 minutos del lugar del crimen. La cosa es que no habían armas de fuego en este ataque. Supongo que quieren implicar que estuvo en tratamiento por las heridas que recibió durante el ataque a Sherry, o qué sé yo. Supuestamente, según los investigadores, solicitaron un análisis de ADN comparativo del agresor con el de Gary, pero el Departamento de Policía de Riverside afirma que jamás recibieron tal petición. Además, se mantienen firmes de que el asesinato a Sherry no está relacionado con Zodiac y el culpable es algún residente local. Pues bien, hasta aquí el caso que presenta Casebreakers. Las autoridades han comentado que esta teoría está basada totalmente en pruebas circunstanciales y no físicas y por ahora continuarán investigando. Mientras tanto, no van a revelar más detalles por respeto a las familias de las víctimas y por preservar la integridad de la investigación. Dicho esto, el caso de Zodiac sigue abierto y oficialmente no está resuelto. Personalmente no sé si eso no es, pienso que hay sospechosos más prometedores y leyendo un poco sobre el caso de Cherry no tiene pinta de que esté relacionado. Por ahora no nos queda otra que esperar a que los profesionales hagan su trabajo. La mayoría están seguros que es un caso que se puede resolver y sigan trabajando en ello día a día. Quienes conocíais este caso de antes, ¿qué pensáis? ¿Es o no es? Quiero ver opiniones. Yo de momento me despido y hasta la próxima. Chao.